Susanoo no Mikoto, origen, historia y misterio. ¿Sabías que en la mitología japonesa existe un dios capaz de provocar el apagón del mundo? Y en la misma vida mítica convertirse en el héroe que derrota a un dragón de 8 cabezas. Ese dios es Susanoo no Mikoto. Tormenta, exceso, exilio y después protección. Quédate porque en este episodio vas a entender 3 cosas rápido. ¿Por qué Susanoo es caos sin ser un villano simple? ¿Cómo su caída del cielo abre el mito más famoso de Japón, Yamata no Orochi? ¿Y por qué siglos después su nombre se vuelve sinónimo de protección contra la peste? Si este lore te sirve, suscríbete y deja comentarios con una palabra, tormenta o juramento. Al final sabrás cuál define mejor su esencia. Hoy vamos a conocerlo como se conoce a un dios antiguo, como siempre nombrándolo. Susanoo no Mikoto. Tekahaya Susanoo no Mikoto. Susanoo no Kami, hermano de Amaterasu, la luz del cielo, y de Tsukuyomi, la luna. Y desde aquí la clave, Susanoo es el tercero del triángulo, el que trae el desequilibrio que obliga al mundo a reorganizarse. ¿De dónde viene Susanoo? Susanoo pertenece al panteón japonés tal como se fijó en las grandes compilaciones tempranas, el Kojiki en 712 y el Nihon Shoki en 720. Y conviene decirlo con honestidad, estos textos no presentan una sola versión perfecta, presentan capas y variantes. En una de las versiones más conocidas, Susanoo nace de Izanagi, se purifica tras descender al mundo de los muertos. Del acto de purificación emergen grandes kami, y Susanoo queda asociado a un poder que no es estable, viento, tormenta, impulso. En otras versiones, su nacimiento aparece dentro de la genealogía del nacimiento de los dioses con un orden distinto. Esto no es un problema, es parte del material original. Susanoo no entra como un personaje cerrado, entra como una fuerza que todavía está tomando forma. ¿Quién es Susanoo? Susanoo es el dios de la tormenta en sentido profundo, no solo lluvia y viento, sino la energía que desordena lo establecido. Si Amaterasu es la continuidad, Susanoo es la ruptura, y esa ruptura tiene 2 caras. La cara destructiva, exceso, impureza, violencia ritual, desborde. La cara necesaria, el corte que permite que el mundo cambie. Susanoo no se entiende por bondad o maldad, se entiende por tensión. Y por eso su mito insiste en 3 elementos. El juramento, Ukehi, cuando Susanoo se enfrenta a Amaterasu. No discuten con palabras, se someten a una prueba ritual que genera 9 deidades. Eso te dice que el conflicto no es solo emocional, es cosmogónico. El escándalo en el cielo, Susanoo no rompe una casa, rompe la armonía del mundo superior. El descenso, Susanoo cae, y su caída crea historia. Ese es su patrón, cuando se desploma, el mito se mueve. ¿Cómo se construye su historia? Si Brahma te enseña el ciclo del tiempo, Susanoo te enseña una ley más humana. La fuerza sin medida se convierte en ruina. Susanoo es potencia pura, y esa potencia no encaja bien en el orden impecable del cielo. Por eso su historia está hecha de precio. Cada acto impulsivo tiene consecuencias. Y cada consecuencia lo empuja hacia una nueva forma más madura. Susanoo es un mito de transformación, no del malo al bueno, sino del caos al sentido. Y ahora viene el episodio que define su sombra. El quiebre del cielo. Amaterasu se oculta. Susanoo sube al cielo y se cruza con Amaterasu. Hay un juramento, una prueba ritual. Y pese a esa formalidad, Susanoo termina desbordándose. En el relato clásico aparece un gesto que funciona como símbolo máximo, el caballo celestial desollado arrojado al lugar sagrado del telar. Y entonces sucede lo impensable, Amaterasu se encierra en la cueva, la luz desaparece, el mundo se oscurece. Este momento es crucial, porque muestra la escala del conflicto. Susanoo no provoca un drama familiar, provoca un eclipse del cosmos. Y el mito, con una inteligencia antigua, deja claro algo que hoy sigue funcionando. Cuando la armonía se rompe, no basta con castigar al culpable. Hay que traer de vuelta la luz. El mundo se salva con ritual, con estrategia, con comunidad. Los kami se reúnen, preparan la risa, el espejo, la danza, el ruido,
hasta que la oscuridad de Amaterasu la saca de la cueva. Susanoo es expulsado, y esa expulsión es el inicio de su segunda vida mítica. Castigo y descenso. El exiliado llega a Izumo. Después del caos llega el precio, expiación, sanación, destierro. Susanoo cae al mundo de abajo, hacia la región de Izumo, donde el mito japonés cambia de tono. Deja de ser drama celeste y se vuelve leyenda de tierra, de ríos, de aldeas, de miedo rural. Y aquí ocurre algo perfecto para el relato. Cuando Susanoo ya no tiene el privilegio del cielo, se encuentra con el dolor humano, y ese encuentro lo redefine. Yamata no Orochi, el dragón de 8 cabezas. Este es el corazón heroico de Susanoo. En Izumo, Susanoo encuentra a una pareja anciana llorando, Ansinazuchi y Tenazuchi, que han visto cómo un monstruo devora a sus hijas una por una. Solo queda una viva, Kushinada Hime. El monstruo es Yamata no Orochi. 8 cabezas, 8 colas, un cuerpo como cordillera, un hambre antigua. Y aquí Susanoo no reacciona con puro músculo, reacciona con algo más interesante, estrategia. Prepara un saque fuerte, lo coloca en recipientes, embriaga al monstruo y cuando la bestia cae, Susanoo lo corta. Y entonces dentro del cuerpo del caos aparece un objeto imposible, una espada en la cola. Esa espada será conocida como Ame no Murakumo, y en su deriva mítica posterior como Kusanagi, vinculada a la legitimidad y a los tesoros imperiales. El mito no solo narra una victoria, narra una ley. Del caos vencido nace un símbolo de orden. Susanoo entrega el hallazgo a Amaterasu, y este gesto repara parcialmente la fractura del cielo. Después de Orochi, Susanoo construye en Suga y compone un canto. La tormenta se vuelve casa, el exiliado se vuelve fundador. Susanoo en la profundidad, Nenokuni y la prueba del iniciado. Aquí viene la parte que muchos no conocen y que le da a Susanoo un peso psicológico enorme. En el Kojiki, Susanoo aparece ligado a Nenokuni, la tierra de las raíces, un ámbito subterráneo y umbral. Allí entra Okuni Nushi y Susanoo lo somete a pruebas, serpientes, insectos, fuego, trampas. No es simple crueldad, es un patrón iniciático. La hija de Susanoo, Suseri Bime, se convierte en mediadora. Ya no es solo tormenta, es guardián de umbrales. Es el dios que prueba si el futuro gobernante puede sostener el peso del mundo. En otras palabras, Susanoo no solo destruye, Susanoo forja. Susanoo en la historia viva, de dios turbulento a protector. Con los siglos, Susanoo no queda encerrado en la literatura antigua. En la religión vivida, su figura se desplaza hacia un papel protector. En torno al complejo de Gion, Susanoo se vincula a tradiciones de protección frente a epidemias y calamidades. En el Japón medieval, se fusiona con figuras sincréticas y se vuelve un nombre que se invoca para ahuyentar la enfermedad. El dios que antes traía desorden se convierte en guardián contra el desorden máximo, la peste. No es contradicción, es evolución cultural del arquetipo. Cuando una sociedad cambia su miedo principal, el mito reorganiza la función del dios. Misterios y arquetipos. ¿Qué representa Susanoo? Susanoo como arquetipo puede leerse así: la tormenta interior, el impulso que rompe lo que parecía estable. No porque sea malo, sino porque algo en ti ya no soporta la forma antigua. El precio de la fuerza. Susanoo enseña que el poder sin medida crea oscuridad. Hace que la luz se esconda, y cuando la luz se esconde, la vida se enfría. El exilio que se vuelve fundador. La caída no es el final, es transición. Susanoo desciende y abajo aprende a proteger. En términos humanos, el fracaso puede ser el inicio del carácter. El vencedor del caos que extrae un tesoro. De Orochi nace la espada. De tu caos, si lo atraviesas, puede nacer una herramienta, disciplina, visión, propósito. El guardián del umbral. Nenokuni como símbolo, la profundidad donde te enfrentas a pruebas. Susanoo como esa fuerza que te empuja a madurar, aunque duela. Y ahora recupero las palabras del inicio. Susanoo es tormenta o juramento. Si lo entiendes, sabes que ambas. La tormenta rompe, el juramento reordena. Porque estudiar a Susanoo no es aprender un dios de la tormenta, es aprender una ley. Si no domas tu fuerza apagará tu luz.
pero si atraviesas tu propia tormenta, puede nacer una espada dentro de ti.